No recordaba un tiempo anterior al miedo, porque el miedo fue lo primero que aprendió a respirar, lo primero que aprendió a cargar, de la misma manera que otros niños cargaban canciones de cuna. Y en aquel pueblo fronterizo, donde la tierra permanecía dura y la gente aún más dura, la sombra de su madre era el reloj que gobernaba sus días, extendiéndose larga por las mañanas cuando comenzaba el trabajo, y encogiéndose por las noches cuando los moretones ya no tenían dónde esconderse. Y cada amanecer se arrodillaba junto a la tina de lavar con las manos ya hinchadas por el día anterior, sabiendo que el golpe llegaría, no si fallaba, sino simplemente porque la mujer detrás de ella necesitaba un lugar donde verter su veneno. Y el sonido siempre llegaba primero, ese silbido delgado y cortante, seguido por el golpe sordo de la madera contra la piel. Y la niña aprendió a mantener la boca cerrada, porque llorar solo hacía que durara más. Aprendió a doblarse hacia adentro, a desaparecer dentro de sí misma mientras su cuerpo recibía lo que debía recibir. Y el pueblo lo sabía. Todos lo sabían, porque el dolor se propaga. Pero apartaban sus rostros de la manera en que la gente lo hace cuando sobrevivir exige silencio. Hasta que una tarde el hombre de la montaña regresó del bosque alto con los hombros doblados bajo pieles y leña, y los ojos apagados por años de aislamiento elegido. Y escuchó el sonido que lo detuvo en seco, un sonido demasiado familiar para ser ignorado. Y observó cómo la espalda de la niña se tensaba como la de una presa que presiente la muerte, mientras el palo volvía a levantarse. Y algo dentro de él se quebró, algo que había sellado tras enterrar a su esposa y a su hijo bajo piedras lejos de cualquier camino. Y cuando dio un paso al frente, sus botas aplastaron la gravilla con suficiente ruido como para anunciar un juicio. Y su voz llegó baja y firme, no fuerte, no airada, lo cual asustó a la mujer más que cualquier grito hubiera podido hacerlo. Y cuando ella soltó una mueca de desprecio y levantó el palo de nuevo, él le atrapó la muñeca en el aire. Y el pueblo pareció contener el aliento, porque el agarre no era cruel, sino absoluto, el tipo de agarre que no necesita fuerza para prometer un final. Y le dijo que la niña se marchaba. No preguntó, no negoció. Y la rabia de la mujer se derrumbó en algo más pequeño cuando vio en sus ojos que ese hombre ya había perdido todo lo que valía la pena amenazar. Y ella soltó, y la niña permaneció arrodillada, porque la esperanza le había enseñado a ser cautelosa. Y cuando él se arrodilló frente a ella y le ofreció la mano, ella la miró como si pudiera quemarla. Y por un largo momento el único sonido fue su respiración temblando contra sus costillas. Y cuando por fin la tomó, sus dedos estaban entumecidos, no por el frío, sino por la incredulidad. Y se alejaron juntos mientras el pueblo observaba, sin decir nada, sin hacer nada, porque los finales son incómodos de presenciar. Y el ascenso hacia las montañas desgarraba sus pulmones y sus piernas. Pero el dolor que avanza se siente distinto al dolor que te atrapa. Y en su cabaña ella esperó que la mentira se revelara, esperó que la crueldad mostrara un nuevo rostro. Pero no llegó ninguno. Solo silencio, solo comida colocada cerca de ella sin exigencia, solo noches junto a un fuego donde la oscuridad permanecía afuera de la puerta. Y al principio no dormía, porque la seguridad le parecía un engaño. Y cuando las pesadillas la arrancaban del sueño, lo encontraba sentado cerca, sin tocarla, sin hablar, solo presente, como las montañas mismas. Y los días se convirtieron en semanas, y los moretones se desvanecieron. Pero el miedo persistía profundo en sus huesos. Y se encogía ante las manos levantadas, ante los sonidos repentinos, ante la bondad sobre todo, porque la bondad le pedía algo que ella aún no sabía cómo dar. Y el hombre de la montaña nunca apresuró su sanación, porque comprendía que las cosas rotas no se reparan por mandato. Y poco a poco ella aprendió que las mañanas podían llegar sin castigo, que los errores no convocaban el dolor, que su nombre podía pronunciarse sin veneno. Y el hombre que se había creído vacío descubrió que protegerla le daba forma a su duelo, le daba propósito al silencio que había elegido. Y cuando el invierno envolvió la cabaña en nieve y el fuego ardía abajo, una noche ella por fin preguntó por qué la había llevado consigo. Y él le dijo la verdad en pedazos, que algunas heridas nunca se cierran, y que algunos niños no están destinados a sobrevivir los lugares donde nacen.
Y en ese momento ella comprendió que el rescate no es ruidoso, no es heroico, sino callado y terco y costoso. Y esa noche durmió sin sueños por primera vez en su vida.